Vamos a continuar hablando acerca de los tiempos en los que estamos viviendo, señales de los últimos tiempos. Ya llevamos un par de semanas, bueno, más de un par de semanas, y la intención hoy día es poder terminar con estas 25 señales para ya la próxima semana poder comenzar con el tema acerca del rapto de la iglesia, la venida del Señor por sus hijos. Pero hoy día vamos a estar mirando las últimas señales que nos quedan y ver que cada día estamos más cerca. Una cosa que es importante es recordar que el propósito de Dios en su palabra es anunciarnos eventos y situaciones que iban a ocurrir. Y una de las cosas que podemos ver en su palabra es que Jesús va a volver. El mensaje central de las Escrituras, tanto su primera venida como su segunda venida, son eventos que se van a cumplir, ¿ya? Que se van a cumplir. Eso es un mensaje del cielo. ¿Ah? Y fíjense lo interesante, en la Biblia se menciona 1845 veces la segunda venida del Mesías. También hay 318 veces en el Nuevo Testamento, ¿ya? En donde uno de cada 30 versículos habla de la segunda venida del Señor y el fin de los tiempos. 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento hablan y enfocan en este tema. 17 libros de los 38 libros del Antiguo Testamento hablan de este tema completo aquí.
Entonces, entender que el que inspiró la Escritura es el Señor. Y Él puso este énfasis para que nosotros no estemos ignorantes acerca de los tiempos en los que estamos viviendo, acerca de los momentos y épocas que nos está tocando vivir y lo que viene por delante. Entonces, esto debe ser pegado en nuestra frente. El Señor viene y estamos en estos tiempos. La gente está buscando más y más vidas felices y más prosperidad, y se olvidan de lo más importante, que lo mejor realmente está por venir, pero en la eternidad, no aquí. Es allá donde nosotros vamos realmente a disfrutar de todo lo que el Señor tiene para usted y para mí. Entonces, en este punto de lo que hemos visto, yo quiero hoy día hacer rápidamente una actualización de eventos que han ocurrido durante estas últimas semanas, que nos dan indicio de que estamos todavía más cerca de los tiempos finales. Por ejemplo, todos ya hemos hablado muchas veces acerca de Siria e Irán instalados ahí en ese lugar, también Rusia. Pero esta semana se firmó un acuerdo entre Siria e Irán de un acuerdo de defensa y reconstrucción del país. Bajo este acuerdo, Irán dice que va a permanecer en Siria, que va a ayudar a reconstruir y cooperar para reconstruir Siria, pero no solo eso, sino también dice que va a ayudar a reconstruir la defensa con el ejército sirio. También el informe dice, y las noticias que nosotros tenemos, es que Estados Unidos ofreció abandonar Siria si Irán se retiraba de Siria. Obviamente Assad, el presidente o el dictador sirio, rechazó esta oferta. Entonces, Irán dice que ellos no van a salir de Siria. Ellos están comprometidos a ayudar, dice, a reconstruir. ¿Ya? Ahí. Entonces ya sabemos que esto es uno de los personajes que están involucrados en este conflicto que habla Ezequiel 38, Irán. Ya está ahí, no quiere salir de ese lugar. No va a salir, no van a ser obligados. ¿Ya? Entonces el lunes estuvo este ministro iraní ahí, ¿ya? Y asumió ese compromiso. Pero fíjense, en Europa, por otro lado, el presidente de Francia, ¿ya?, dijo lo siguiente: Europa ya no puede confiar en Estados Unidos por su seguridad. Y a la vez hizo un llamado para comenzar un proyecto de defensa de la Unión Europea. En cooperación, fíjense, en cooperación, Unión Europea, Rusia y Turquía. Interesante. Macron también dice que ellos están y deben asumir su responsabilidad de garantizar su propia seguridad y de una vez por todas de tener la soberanía europea. Ellos como Europa, como toda esta unión que ellos tienen y de lo que nosotros hablamos, de ese futuro imperio que ya usted lo ve ahí, totalmente establecido. También pidió la cooperación, fíjense, pide la cooperación con Turquía y Rusia para mejorar las relaciones diplomáticas entre estos países, ¿ya? Entre estos países. Entonces, el asunto está ahí. En estos días, en septiembre, va a haber una cumbre en Turquía donde se va a tratar acerca de estos problemas ahí de Siria y todo lo que tenga que ver con ese lugar, el Medio Oriente. Países que van a ser parte de esta cumbre: Francia, Alemania y Rusia. Estados Unidos no fue invitado a esta conversación, ¿ya? Y esto es lo que acaba de anunciar el presidente turco. Aquí. En Estambul va a hacer esta reunión. Entonces, ¿qué más ha ocurrido? Y esto es interesante, esto es algo que yo creo que es muy interesante. Rusia acaba de desplegar la idea de comenzar a hablar acerca de llevar armas nucleares tácticas a Siria. Ahora, esto es interesante porque si usted lee Ezequiel 38 y 39, dice ahí que van a estar por meses y meses limpiando, ¿ya? Y
va a tener que ser un grupo obviamente especial que va a limpiar. Y probablemente va a haber un conflicto nuclear en ese medio. Y es primera vez que Rusia va a llevar estos armamentos, este despliegue de armas nucleares tácticas fuera de su territorio. Y lo va a llevar justamente a Siria. Ahí, en ese lugar. Todos sabemos lo inestable que es ese lugar ahora. Por otro lado, Israel está anunciando que ellos van a actuar fuerte y decididamente contra cualquier tipo de peligro que ellos puedan ver hacia su territorio. Esto lo acaba de decir ayer Netanyahu. Dijo que ellos van a estar ahí vigilantes, y si eso llegara a ocurrir, ellos van a actuar con toda la autonomía y la independencia que ellos tienen como Estado libre para defender su soberanía, su existencia como nación. Medidas firmes y decididas, ¿ya?, van a tomar, dice ellos, tanto para lo que pueda hacer Rusia, tanto para lo que pueda hacer Irán en establecerse en este lugar, ¿ya?, en este lugar. Pero también Netanyahu dijo algo el miércoles. Dice que los países árabes ya no son todos enemigos de Israel. Y de hecho han tenido muchas conversaciones. Hay nuevas alianzas en desarrollo. Ezequiel también 38 dice que Arabia Saudí no va a ser parte de esta invasión. Y hoy día ellos tienen en desarrollo alianzas estratégicas para ayudarse mutuamente. ¿Cuál es el enemigo común para Israel y para Arabia Saudita en este momento? Irán. Es el enemigo. Irán es el que está surtiendo de misiles a la gente, a los rebeldes de Yemen, para que los lancen contra Arabia Saudita. Ellos son. Irán es el que está proveyendo armamento y dinero para los palestinos, para los árabes ahí en la Franja de Gaza. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Y yo creo que es interesante porque cada vez usted ve noticias y se va dando cuenta que el mundo no es solamente, y las noticias no solamente tienen que ver con el plan fiscal, ¿verdad? Hay una realidad internacional muy grande, hay conflictos muy grandes, ¿ya? Y para nosotros debe ser llamar la atención, ver todo esto que hemos visto. ¿Se acuerdan? Hablamos de la incrementación de los terremotos. Bueno, la semana pasada hubo un enjambre otra vez de terremotos en diferentes lugares. En diferentes lugares. Aquí mismo, ¿cuántos se asustaron ayer? Y corrieron, ¿ah? ¿Eh? Pero eso no es nada para lo que viene. Pero son señales. Ahora, continuemos aquí. La señal número 21. O sea, ya hemos visto 20. Si no me falla la matemática, porque después del 20 viene el 21. Dice, esta señal tiene que ver con el aumento del antisemitismo, el odio a la gente judía. Cada día ha crecido y va a seguir creciendo. En Apocalipsis 12, versículos del 1 ahí en adelante, habla acerca de esa guerra y de ese conflicto que hay en los cielos y del odio de Satanás contra el pueblo de Dios, ¿ya?, contra Israel. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué ataca Satanás al pueblo judío? Y esto no es solamente que va a ocurrir durante la tribulación o gran tribulación, sino que esto es algo que usted puede mirar, ¿ya? Cómo Satanás odia a los judíos con la misma fuerza, ¿ya?, que a veces los cristianos debieran estar amando a Dios. Pero Él lo hace con una pasión, Él quiere destruir. A través del pueblo judío nosotros tenemos la Biblia, a través del pueblo judío el Mesías. A través del pueblo judío vino todo lo que nosotros tenemos. El pueblo judío, y como ya hemos visto, es el pueblo escogido por Dios. Por eso está ahí, por eso va a seguir estando ahí. Y el ser amador del pueblo judío no es una posición política, hermanos. Es bíblica. Es bíblica, no tiene nada que ver con política, tiene que ver con ser obedientes a lo que la Biblia dice.
Satanás odia al pueblo judío y quiere destruirlo porque Dios ha dicho, y lo miramos la semana pasada, de que va a salvar un remanente de ellos. Él quiere destruir el plan y el propósito de Dios. Entonces, el odio hacia los judíos viene cada vez más. Fíjense, en el ámbito secular existe esta famosa conglomeración de naciones, la ONU. Cada resolución en contra o que la ONU dicta, la gran mayoría de ellas, fíjense, el 35% de las resoluciones de la ONU son en contra de Israel. Son en contra de Israel. El 50% de las sesiones especiales de emergencia de la ONU, en más de 6 décadas, o sea, en más de 60 años, fueron convocadas para denunciar a Israel. No se ha llamado a ninguna sesión especial de emergencia para condenar a algún otro Estado en más de 30 años. ¿No le parece sospechoso eso? En más de 30 años. El Consejo de Derechos Humanos tiene una agenda preestablecida, con un ítem para condenar a Israel en cada sesión. En cada sesión. Pero a la vez tiene un ítem, fíjense, para considerar los otros 192 Estados miembros, si es requerido. O sea, hay un ítem especial solo para Israel. Entonces, si esto no es algo que va en contra de la nación de Israel, ¿ya? Si no es antisemitismo, ¿qué es? El 70% de las resoluciones de la Asamblea General, fíjense, en el 2013, ¿ya?, que criticaban a países específicos por abuso de los derechos humanos, fueron sobre Israel. Y hoy día eso sigue y sigue. De entre el 2006 hasta el 2016, el Consejo de Derechos Humanos aprobó 67 resoluciones condenando a violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Pero fíjate qué es lo interesante, esa misma cantidad de resoluciones se hicieron en ese mismo tiempo para condenar a Israel. Solo a Israel. Las mismas resoluciones. ¿Ya? Entendiendo que Israel es el único país democrático, la única democracia en el Medio Oriente. Es el único país en donde realmente hay libertad, ¿ya?, para que las personas puedan vivir. Todos los demás no se puede. Si usted va en contra del Islam o es de sunitas o es chiitas, depende del que esté en el poder, lo van a matar. Lo van a matar. Fíjese, nunca en las resoluciones y en las reuniones de esta institución tan importante se ha mencionado a Hamas, al movimiento terrorista en la Franja de Gaza. Nunca. Más bien le piden a Israel que proteja las instalaciones de este organismo para ayudar ya a los refugiados palestinos, que hoy día hay un gran pleito con respecto a eso, porque alguien se está haciendo rico con el dinero que llega ahí. De hecho, Estados Unidos ya anunció que va a bajar la cuota para ayudar hasta que se establezca exactamente cuál es la cantidad de refugiados palestinos, ¿ya?, que en realidad, ya dijimos, son árabes de Libia, de Siria, de Egipto, son todos árabes que llegan ahí. La etnia palestina no existe como tal. También en estas reuniones lo que más les preocupa a ellos son los refugiados palestinos en Siria. ¿Ya? Y la culpa siempre es de Israel, no de Siria. Nunca hacen un llamado a advertir o a lo menos a pedir a Palestina que terminen con su terrorismo. Nunca lo han hecho. Condenan a los israelíes, a Israel, como siempre, como los culpables de las violaciones de los derechos humanos. Es tremendo. Y lamentablemente a veces nosotros como cristianos caemos en lo mismo. Porque tenemos una parte de la información, no tenemos toda. No vemos todo. Porque los medios tienen el poder, ya lo dijimos. El príncipe de la potestad del aire. ¿Por dónde van? Él tiene el poder y los medios se están controlando. Y ellos muestran lo que ellos quieren. Pero lamentablemente este antisemitismo
no solamente se queda en el mundo secular, sino que también se traspasa a la iglesia. Lamentablemente es así. Hoy día existe una teología del reemplazo, en donde lo que estos hombres quieren postular, estos cristianos quieren postular, es decir, que Israel ya no tiene razón de existir. Es un accidente en la historia, es lo que ellos dicen. No hay ninguna importancia espiritual en lo absoluto para Israel. Entonces Israel ya fuera aquí. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, de este deseo, de este odio hacia los judíos. Ahí mismo en el cuerpo, lamentablemente, de Cristo. Y es irónico porque ¿de dónde nace la iglesia cristiana? ¿Quién es el Salvador? ¿De dónde viene? Pero ellos siempre le achacan a los judíos que ellos mataron a Cristo. Aquí. Ellos niegan que Dios pueda tener un plan ya especial en los tiempos finales con Israel. Y ya nosotros ya hemos visto que eso no es así. Hay algunos que están enseñando que Génesis 12:3 no es en referencia a Israel, ya no más. La promesa que Dios le hace a Abraham. Y lamentablemente muchos hombres, líderes prominentes de la iglesia, desde el primer siglo en adelante comenzaron con esta actitud. Y usted puede ver la historia de la iglesia, no vamos a gastar tiempo en eso, pero ahí hay. Hombres como Ireneo, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, el concilio que se hizo en Elvira y una serie de eventos que ocurrieron en estos primeros 400 años de historia de la iglesia fueran a atacar al pueblo judío. Y eso se llevó a la Edad Media y eso se inculcó en la Reforma también. Lamentablemente hay grandes hombres que Dios usó para la Reforma también tuvieron sus problemas. Hay un panfleto titulado sobre los judíos y sus mentiras del año 1543 de uno de estos reformadores, donde dice que el pueblo, se refiere así a los judíos como un pueblo miserable y maldito, tontos y estúpidos, miserables, ciegos e insensibles, ladrones y atracadores, las grandes alimañas de la humanidad, granujas, perezosos, ciegos y venenosos. Esto es de uno de los padres de la Reforma. No comenzó así, pero lamentablemente esto fue lo último que prácticamente escribió. Y comenzó a llegar al punto en donde comenzó a decir las sinagogas y las escuelas de los judíos debían ser quemadas, sus hogares deben ser destruidos, sus escritos talmúdicos debían ser confiscados, a los rabinos se les debería prohibir enseñar, su dinero se les debería quitar. ¿No les suena algo nuevo a eso? ¿Algo como que ocurrió? Debía ser obligado, dice, a trabajar en labores forzadas. 1543. Esto no fue ahora en el Holocausto. 1543. En España hubo una cantidad también de hombres judíos que fueron expulsados de ahí, en 1478. Donde uno de los papas le da a ellos, a un monarca español, la libertad de expulsar. Pero lo tremendo de esto es que miles fueron quemados en la hoguera, por orden de la Inquisición española, por orden de esta Inquisición. Durante la Edad Media, ¿se acuerdan ustedes las cruzadas? Bueno, todos ellos iban a liberar a Jerusalén y todo, pero al final terminaban también matando a judíos. Entonces, este es uno de los problemas que usted ve ahorita. Y eso sigue y sigue. Y en el seno de la iglesia sigue con esa teología del reemplazo, ¿verdad? Que trata de decir que ya el pueblo de Israel ha sido desechado por Dios. ¿No leímos lo contrario la semana pasada? Usted ve el sol, ve la luna, ve las estrellas y mientras eso esté allí, Dios permanece fiel a su pacto. Porque si Dios no permanece fiel a su pacto, ¿quién le da a usted confianza de que va a permanecer fiel a los pactos de la iglesia? Ninguno. Pero tenemos esa confianza porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Ahora,
¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice la Escritura? En Salmo 129, versículos del 5 al 8, ahí el salmista dice, todos los que aborrecen a Sión serán avergonzados. Todos aquí. Y una de las cosas que uno no debe ser ciego, sabemos que a veces hay también errores, como lo puede haber en cualquier lugar. Pero aún así siguen siendo ese pueblo que Dios escogió y debemos orar por ellos. En Hechos 4:27 nos dice ahí, por medio del apóstol, que Herodes y Poncio Pilato y con los gentiles y el pueblo de Israel fueron los que conspiraron y fueron todos estos involucrados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo murió por todos los pecadores. De hecho, cuando estamos estudiando Lucas, vemos eso. ¿Se acuerdan la semana pasada y antepasada? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los romanos, judíos. Entonces, este crecimiento de antisemitismo usted lo ve. ¿Ya? Lo ve. Siempre. Y es increíble, pero las noticias a veces son demasiado sesgadas en eso. Pero también va a ocurrir otra cosa que estamos viendo, la número 22, señal 22. Los cristianos son perseguidos. Los creyentes cristianos, los que creen en Jesús y en la palabra de Dios, van a ser perseguidos. Y yo creo que en este tiempo estamos viendo un aumento tremendo en la persecución. ¿Ya? Una persecución increíble. Más de 125 millones han muerto de creyentes, ¿ya? En estos siglos. Imagínense. Hay una cantidad de países en donde ser cristiano es ponerse la sentencia de muerte. ¿Ya? Ponerse la sentencia de muerte. Pero ¿qué dice el Señor? En Mateo 5, verso 10, está dentro de las aventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres echaren insultos a vosotros y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros a causa de mí. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Persecución es parte de las bienaventuranzas. Si vamos a vivir una vida de integridad moral y viviendo de acuerdo a los principios bíblicos, vamos a ser perseguidos. Si vamos a decir que Jesús es Dios, que amamos a Jesús, que lo seguimos, que somos sus servidores, la gente los va a seguir. Vea lo que dice Juan en capítulo 15, verso 19. Dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice el verso 20, de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, la iglesia ha sacado la idea, ¿ya? La ilusa idea, de que el mundo los va a amar. Cuando el Señor dijo, hey, a mí me persiguieron, a mí me odiaron. Si usted realmente sigue a Jesús y vive de acuerdo a los principios que Jesús estableció, de acuerdo a la palabra de Dios, lo van a perseguir. Lo van a perseguir. Y no es porque haga cosas locas por Jesús, ya incoherentes, sino por el solo hecho de que usted cree en Cristo Jesús y cree que la Biblia es la palabra de Dios. Usted cree que Dios hizo este mundo en 6 días. Usted cree que Dios va a volver y va a traer juicio a este mundo. Por eso lo van a perseguir. Porque cree en todo lo que el Señor ha enseñado, su palabra. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces es parte de la vida cristiana. Pero cada día es más. Nosotros debemos dar gracias a Dios porque aquí tenemos todavía esa libertad de poder reunirnos. Independientemente de todos los problemas que pueda tener este país. Hay otros lugares en donde no pueden.
Por ejemplo, la opresión islámica lo que hace es violenta, ¿ya?, a todos aquellos que estén creyendo algo diferente a lo que ellos piensan. Cualquier lugar que esté sometido al dominio islámico es lo que ellos hacen por la fuerza. Y los cristianos sufren por eso, lamentablemente. Pero también hay una cierta persecución por este deseo a veces de proteger denominacionalmente sus ideas, como mantener una denominación única en una nación. Y eso crea conflictos. ¿No pasó así en el tiempo de la Reforma? Con las ideas calvinistas. Entonces el que no estaba de acuerdo con ellos, entonces se hacía enemigo. Somos hermanos en Cristo. Pero ellos no lo veían así. La opresión comunista, donde no hay libertad, donde monitorean a las iglesias, lamentablemente, y se infiltran ahí. Todo esto está trayendo persecución. En donde más persecución hay ahorita es Corea del Norte, es el país número 1. ¿Ya? Ahí, ese es el lugar. 50 países son los que están en esa lista. El primero es Corea del Norte. 215 millones de cristianos se enfrentan a la intimidación, prisión o incluso muerte por su fe en Jesús. Esto hace que 12 de cada cristiano, o sea, es 1 de cada 12 cristianos en todo el mundo que está sufriendo persecución por Cristo Jesús, que están muriendo, que están siendo decapitados, que están siendo muertos, torturados, crucificados, quemados. Es lo que está ocurriendo. Y usted lo ve. Lamentablemente, y eso va a seguir y va a seguir. Y cada vez que se acerca la venida del Señor se va a acrecentar más. Y durante la tribulación, aquellos que se quedan aquí, aquellos que reciban a Cristo, durante ese tiempo van a ser perseguidos también de una manera increíble. Durante ese tiempo. Pero usted no quiere estar aquí para ese tiempo. Tenemos que creer en el Señor y tenemos la seguridad aquí. Entonces, el pueblo de Dios, ¿ya?, siempre va a recibir la hostilidad de aquellos que van en contra de Dios, en contra de la moral. Porque nuestra moral está regida de acuerdo a lo que dice la Biblia, no de acuerdo a la opinión de la gente. Matrimonios, hombre-mujer. Es lo que creemos, es lo que enseña la Biblia. Pero obviamente eso no va a estar, ¿ya?, el mundo de acuerdo y nos va a traer persecución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar firmes, porque cada vez vamos a ser más y más perseguidos. Y la razón es muy sencilla. Juan 3:20 nos dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La iglesia produce y debiera producir eso, que la gente se sienta reprendida por su estilo de vida cuando ve el estilo de vida de los cristianos y aborrece la luz. Por eso el mundo no es un asunto de evidencia, no es un asunto de tener fundamentos, sino es un asunto moral. Ellos no quieren dejar de pecar y como la iglesia les estorba en eso, o debiera estorbarles en eso, entonces la odian, la persiguen y la quieren destruir. Pero recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 16, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia no la fundó un hombre, la estableció Dios. Y Él la va a guardar. Pero aún así, la sangre de muchos mártires va a ser derramada. Ha sido derramada y va a seguir siendo derramada. Por eso es importante que nosotros no cerremos nuestros ojos a esa realidad y que como iglesia tengamos una visión para poder ayudar a aquellos que están sufriendo. Porque somos un cuerpo y cuando uno se duele, todos se duelen. Debe ser parte de eso. Número 23. Pero también existen estos, ya estamos terminando. Los incrédulos se van a burlar del regreso de Cristo. Y hoy día ve eso usted.
Fíjense, en 2 de Pedro, en capítulo 3, dice esto el apóstol Pedro: sabiendo primero esto, que en los postreros días, desde que Jesús vino y ascendió al cielo, desde los postreros días, de los postreros tiempos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces usted y yo como cristianos no debemos sorprendernos que el día de hoy existan hombres que se burlen de esto, de que Jesús va a regresar, y en medio a veces también del mismo seno de la iglesia. Cuando hablamos del rapto se burlan los eruditos. ¿Ya? Eruditos. Yo la próxima semana vamos a hablar extensamente acerca, y vamos a comenzar a hablar extensamente acerca de ese tema, del rapto de la iglesia, y lo que creemos como iglesia, y lo que esperamos, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, como cristianos. Pero fíjense aquí, el apóstol Pedro dice que hay dos grupos diferentes de personas que se burlan de la venida del Señor. Primero están aquellos que lo único que hacen es darle rienda suelta a su propia lujuria. Aquellos que quieren vivir para complacer la carne. Dice que andarán según sus propias concupiscencias. Van a tratar o desean complacer su propia carne. Y como este mensaje de la venida del Señor, del rapto de la iglesia, de que el Señor viene por su iglesia inminentemente, en un abrir y cerrar de ojos, se nos va a transformar y vamos a irnos con el Señor, entonces como no encaja en su estilo de vida, entonces ellos se burlan. Ellos no piensan en consecuencias, ellos piensan en el aquí y el ahora. Este es el mantra de ellos, es feliz ahora, satisfecho ahora, viviendo para mí mismo. Ese es lo que ellos profesan, eso es lo que ellos quieren. Ellos no quieren ver que producto de su estilo de vida va a traer muchas consecuencias negativas a su vida. Entonces, se burlan, ¿no? ¿Qué va a venir? No va a venir. Y los cristianos, lamentablemente, pierden la esperanza en esto, de que el Señor va a venir y que estamos cerca del fin. Es que ustedes los cristianos son muy negativos. Ustedes los cristianos se creen mejores que todos los demás. Siempre hablan sobre el fin del mundo. Siempre están hablando. Pero vea, todo igual. Nada cambia. Nada cambia. Y está bien, nosotros hemos escuchado. Yo he escuchado por años. Desde que tengo uso de razón. ¿Ya? Cuando escuchaba a mi mamá, de que el Señor viene. Que el Señor viene. No ha venido, pero tenemos esa confianza. ¿Sabes lo más tremendo de esto? Es que estas personas que hoy día dicen que el Señor no va a venir, muchas de ellas a veces solían profesar seguir a Cristo. Y hoy día ya no. Y se han alejado. El Señor se demora, su amor se enfría y se alejan. Y se burlan. Ya no hay pasión, el Señor no va a venir. Y se vuelven cada vez y cada vez más mundanos. Pero también están estos que se burlan de esta idea de la venida del Señor, porque esto no encaja en su agenda. Aquí. Rechazan esta idea del rapto. Entonces, ¿qué hacen? Entonces ellos dicen, no hay rapto, entonces tuercen la escritura. Entonces lo que ellos están tratando de hacer ahora, dicen, la iglesia ahora es Israel. Entonces, todas las promesas, todo lo que el Señor le prometió a Israel, ya no se los va a dar, se los dio a la iglesia. Y debemos comenzar y poner en marcha el reino de Dios. Y usted lo escucha. Y mucha gente dice amén. Pero no es lo que enseña la Biblia. Ellos dicen que tenemos que buscar la forma de cristianizar el mundo para que el Señor pueda regresar. Lamentablemente esta teología del dominio es una teología que no está en acuerdo a todo el contexto de la palabra de Dios. De Dios.
Entonces lo que ellos están tratando de hacer, prediquemos para que venga el reino del Señor. El reino del Señor no lo va a establecer la iglesia. El reino del Señor lo va a establecer Cristo. Y estoy hablando del reino escatológico de los 1000 años. Porque el reino espiritual ya está entre nosotros. Para los que creen en Él. Nosotros somos parte de esto. Entonces la mentalidad de ellos es preparar la tierra para la venida del Señor. Y eso muchos de estos hombres de mega iglesias que tienen libros muy famosos que están promoviendo esto. Están promoviendo y el énfasis es netamente social. No digo que esté mal lo social. Lo que digo es que ¿qué pasa si solamente le damos lo social y si no hay un nuevo nacimiento, no hay algo espiritual? Mejor estilo de vida, mejores viviendas, mejores trabajos, mejores salarios, pero al infierno. Porque eso es lo que lamentablemente está ocurriendo. Porque no se habla de pecado, no se habla nada de eso. De estas personas. ¿Por qué? Porque quieren ser aceptados por el mundo. Pero si usted habla la palabra y enseña la palabra y vive la palabra, eso va a traer oposición. ¿Qué dice la Escritura? Cuidado cuando los hombres hablen bien de usted. El líder más influyente del mundo. ¿Influyente en qué? En engañar gente, en llevar gente al infierno. Enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a veces, o casi siempre, nos va a confrontar. Porque la palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. Entonces, está esta gente que está buscando traer el reino de Dios y se burla del rapto. Y usted ve los grandes seminarios, la gran mayoría de esta gente son reformados. ¿Ya? Iglesias reformadas con sus teologías. ¿Ya? Entonces, debemos tener cuidado. Debe tener cuidado usted con los libros que lee. Acuérdense, la Biblia es lo que debe mostrar si el libro está correcto, no al revés. No el libro mostrar si la Biblia está en lo correcto. Porque la teología de este hombre puede estar en contra de lo que la Biblia dice. Por eso necesitamos tener siempre en cuenta que necesitamos estudiar y conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces hay gente que se burla y se van a seguir burlando. Entonces el Señor vino la primera vez y dijo, voy a volver, va a volver. Todavía no se ha completado todo, pero va a venir. Y cuando Él regrese, entonces, muchos van a ser sorprendidos. Muchos. Por eso debemos nosotros estar preparados. La gente dice, ¿dónde está esta promesa de su advenimiento? Ese es el mensaje. ¿Ahí dónde? ¿Dónde está? No está en la Biblia, depende de qué Biblia esté leyendo. Porque podemos ver por medio de la Biblia. ¿Ya? Ahí. Entonces, está esta gente ahí que se burla. Número 24. Los malvados no van a entender, ni entienden las señales de los tiempos. Daniel, el libro de Daniel es específico en eso. Sobre todo ahí en capítulo 12. Ellos van a correr de aquí para allá y la ciencia aumentará, van a tratar... Por más que usted le ponga la verdad sobre sus ojos, no van a creer. No ponen atención, no ven. Les digo a veces, lamentablemente a veces a nosotros nos puede pasar eso. Podemos tener la verdad aquí, pero porque sencillamente esto no encaja en lo que yo quiero, en lo que yo creo, entonces yo me cierro a eso. Para mucha gente no tiene sentido todo esto que está pasando, pero no ven que Dios tiene la respuesta en su Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo van a haber personas que van a ser totalmente miopes a la verdad. Y la Escritura nos advierte de eso, cuidado con eso. Tenemos que estar atentos, mirar. ¿Se acuerdan cómo comenzamos esta serie? En Lucas 21-28. Cuando veáis estas cosas suceder, erguidos, porque vuestra redención está cerca. Ese debe ser nuestra actitud.
Pero la gente que no, estos malvados, esta gente que va en contra de Dios, y a veces entre los mismos cristianos, comillas cristianos, no entienden. No entienden, están cerrados ahí. No están abriendo sus ojos. Pero la última, 25, les dije que íbamos a terminar. Los sabios o creyentes entenderán lo que está pasando. Los creyentes en la Biblia podrán darse cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Y a la vez, vamos a saber lo que viene para el futuro. Sabemos lo que viene. Acuérdense, antes de Navidad viene Acción de Gracias. Usted sabe que viene, pero antes viene Acción de Gracias. Bueno, el asunto es así. Antes de que el Señor regrese por segunda vez, viene el rapto de la iglesia. Por su iglesia. Este es el evento que estamos esperando. Este es el evento que, como Pablo dice, amamos la venida del Señor, dice Pablo en Timoteo. Este es el que estamos esperando. Y como cristianos necesitamos estar atentos a esto, entendiendo las señales. El Señor le dice a los fariseos, ustedes tuvieron la Escritura y no supieron discernir el tiempo de mi visitación. ¿Se acuerdan cuando Lucas, en el Evangelio de Lucas, el Señor le dice a ellos? Si al menos en Lucas 19, si hubiera sabido tu día. Tenían la profecía de los judíos y no, se cerraron. No puede ser Jesús el Mesías. Encaja, sí, pero no nos cuadra a nosotros. Rechacémoslo. No va a establecer un reino aquí, no va a destruir a los romanos, entonces no. Perdieron su oportunidad. El Señor le dice, ustedes saben discernir, saben cuándo va a llover, saben cuándo va a estar frío, y usted escucha, ¿verdad? Yo creo que ellos tenían más claridad al respecto que hoy día, lo que nos dicen que va a llover y va a ser frío, no sabemos en realidad, ¿no? Pero en ese tiempo ellos miraban, no, va a llover. Pero no fueron capaces de discernir el tiempo de la venida del Señor, teniendo Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 27, ahí está. Zacarías 9:9. Miqueas 5:7. Isaías 9. O sea, ellos tenían, pero se cerraron. Que no nos pase eso a nosotros. Si usted tiene la Escritura, usted dése cuenta que lo que va a ocurrir, el evento que nosotros como creyentes estamos esperando que pueda ocurrir en cualquier momento, es el Señor viniendo por su iglesia. El Señor viniendo por su iglesia. Vea lo que dice Pablo. Terminemos leyendo Romanos 13. Romanos 13, versículo 11. En adelante hasta el 14. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias o lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto dice Pablo, conociendo el tiempo. ¿Qué hemos visto a través de estas semanas y meses? El tiempo en el que estamos viviendo. Conocemos que ya estamos más cerca de ese día. Y cada día es más y más y más cerca. La noche está avanzada, el día se acerca. ¿Qué debemos hacer sabiendo esto? Pablo nos dice, deseche pues las obras de las tinieblas. Deseche. Pero no solamente deseche, sino vístase. Tome para sí las armas de la luz. Eso es lo que debemos hacer. Y nuestra vida lo va a reflejar, dice Pablo, andando honestamente.
no en esta forma en que anda el mundo, en glotonería, borracheras, lujurias, lascivias, envidias, contiendas. Así es como vive el mundo. Así era como los días de Noé. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Como los días de Noé. Así era. Nosotros como cristianos debemos andar diferente. Dice, vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. No le dé lugar. Acuérdense esa lucha entre el espíritu y la carne. Gálatas 5:17. El espíritu está, o la carne está contra el espíritu. Y esa es la lucha que tenemos. Pero debemos nosotros rendirnos día a día. La verdadera vida se comienza a vivir cuando usted muere a usted mismo y vive para Cristo. Es ahí. Cuando rendimos nuestra vida a Él y vivimos de acuerdo a lo que Él nos enseña, de acuerdo a lo que Él requiere de nosotros, buscando su voluntad y orando al Señor para que Él nos dé guía y dirección. Entonces, si sabemos que la venida del Señor está cerca, esto debe provocar algo en nosotros. Primero debe provocar un sentido de urgencia. El tiempo es corto. ¿Sentido de urgencia en qué sentido? ¿Ya? En que yo, correr como loco, se va a venir. No, hay gente que no conoce al Señor. Hay gente que necesita oír el mensaje, el Evangelio. Entonces, ese sentido de urgencia, de llevar el mensaje a otros. Que otros puedan también ser parte de esto. Que puedan conocer al Señor. Pero también nos va a dar perspectiva en todo lo que es material. Sabiendo que todo esto se va a destruir, se va a quemar, los elementos ardientes y se van a quemar y todo esto. ¿Qué debemos hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo los debemos administrar? ¿Dónde realmente debemos invertir? ¿En lo eterno o en lo pasajero? Perspectiva. ¿Ya? Perspectiva. Luchamos por tantas cosas que se van a consumir en el fuego y perdemos tiempo, recursos en eso, que podrían ser usados para la obra, para el reino de Dios. Pero también lo tercero va a producir un espíritu de purificación. Aquellos que, como dice 1 Juan 3, aquellos que tienen esta esperanza, aquellos que esperan la venida del Señor, se purifican. O sea, viven en santidad, separados para Dios. No vidas perfectas, porque no somos perfectos. Hoy día no está el don perfecto. Ninguno, aquí no hay ni doña perfecta, y a veces se nos olvida eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque criticamos a todos los demás, pero acuérdense, usted no es perfecto. Pero sí podemos ser apartados para Dios, para el uso exclusivo de Dios. Apartados, sabiendo esto, que el Señor regresa. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Viviendo para Él, viviendo para el Señor, apartados para ese uso que debemos tener. Que mi vida y que su vida sea una vida que glorifique a Dios. Que la gente pueda sentir sed de Cristo al verlo a usted. Que puedan ver que en usted realmente hay algo diferente. Y que realmente tengan ese deseo de querer tener. Yo quiero tener lo que José tiene, lo que María, lo que Pedro, lo que Juan, lo que Jorge tienen. Cómo viven su vida a pesar de las pruebas, las tribulaciones, las necesidades, las carencias. Pero aún así tienen confianza y esperanza en el Señor. Eso hace la diferencia. El mundo no tiene esperanza. Están peleando ahí por millones más, millones menos. Imagínense. Y a veces nosotros caemos lo mismo. Por centavos más, centavos menos. Las migajas. Cuando Dios es el dueño de todo.
cuál es la perspectiva que debemos tener? Vivir sabiendo que el Señor puede regresar hoy. No mañana, sino hoy. Y como hacen la pregunta a veces, ¿verdad? ¿Qué le gustaría a usted que el Señor lo encontrara haciendo cuando regrese? Yo creo que es una buena pregunta. Si le gustaría que lo encontrara haciendo eso, pregúntese por qué no lo está haciendo. Es otra buena pregunta. Y si ha intentado hacerlo en sus propias fuerzas, le cuento que no lo va a poder hacer nunca. Lo tienen que hacer en las fuerzas del Señor. Esto no es por capacidad espiritual, no es por capacidad teológica, ni nada de eso. Es por fortaleceos en el poder del Señor. Es en Él. Es en Él. Él nos ayuda a hacerlo. Entonces, hasta ahora ya sabemos lo que va a ocurrir muy pronto. La próxima semana vamos a hablar de ese evento que nosotros estamos esperando y ver por las Escrituras qué es lo que el Señor nos enseña a través de este evento, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo va esto? Tanto en el Nuevo, los tipos que podemos ver en el Antiguo Testamento, vamos a ver todo. Y vamos también a responder todas esas, a veces, críticas que se hacen a aquellos que creen en esta postura. ¿Ya? Vamos a ver por la Escritura. Y vamos a estar un par de semanas en eso. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Ya? Que nos dé cada día la fuerza, que nos llene de su amor, que nos llene de su gracia para poder vivir y para poder ser testigos. Que caminemos tomados de la mano del Señor y que en esta semana, en estos días que quedan, ¿ya? El Señor nos guíe, nos use y seamos parte de ese plan que Dios tiene, ¿ya? Y que Él quiere usarnos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, Señor. Y que nos dé, Señor, sabiduría y entendimiento para vivir en este tiempo en el que estamos, Señor. Sabiendo que estamos, Señor, en esos tiempos finales. Sabiendo, Señor, que tú vienes. Que como iglesia tengamos esa pasión también por alcanzar a aquellos que no te conocen, Señor. De llevar tu palabra. Y como cristianos también, individuales, Señor. Que podamos ser esos instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Ayúdanos a vivir con la perspectiva correcta. Ayúdanos, Señor, a vivir reconociendo que somos tuyos y que lo que tenemos es tuyo, nada es nuestro, Señor. Y que lo podamos realmente usar para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir amándonos, Señor, como tú nos has amado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, estemos anhelando más y más esa venida, Señor. Úsanos, Señor, en este tiempo que nos queda. Quizás, Señor, seamos la última generación que estemos aquí, Señor, antes de que tú regreses, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder usar el tiempo sabiamente como hijos tuyos, Señor, siendo luz y sal a este mundo. Oramos, Señor, pedimos tu bendición. Oramos por los enfermos. Sana, Señor. Provee al que no tiene, Señor. Suple a aquel que está pasando alguna necesidad. Fortalece, Señor, al débil. Consuela al que está triste, Señor. Esperanza, danos, Señor. Y ayúdanos a tener confianza en que tú vas a hacer tu obra, Señor. La que has comenzado en nosotros, la perfeccionas día a día. Gracias te damos, Señor. Oramos, Señor, y ponemos esto en tus manos, Padre. Guárdanos, Señor, siempre.
en estos días, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.